Vamos a orar y entregar el tiempo de la palabra en manos del Señor. Señor, te damos gracias porque hemos podido compartir un tiempo orando, Señor, por los pedidos de nuestros hermanos. Hemos, Señor, podido levantar nuestras voces al cielo, Señor, con la confianza de que tú has escuchado cada una de nuestras oraciones. Y también, Señor, sabemos, Señor, que las atenderás conforme a tu voluntad para tu gloria. Pero ahora queremos, Señor, que nuestros ojos se pongan atentamente en tu palabra y que puedas, Señor, hablar a nuestras vidas, que puedas instruirnos, Señor, de manera que no solo hables a nuestra mente, sino que hables a lo más profundo de nuestro ser. No queremos solo alimentar nuestras cabezas. ¿De qué vale aprender y no tener una vida transformada por lo que aprendemos? No queremos solo intelectuales. Queremos santos que viven para tu gloria. Por eso te pido, Señor, que tu palabra, ministrada por tu Espíritu, quede grabada en los corazones y que nos ayude a vivir una vida que cada día esté más admirada por ti, más consagrada a ti, más centrada en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en Génesis y el capítulo 9. Y hoy quiero traer un mensaje que he titulado El arco iris es nuestro. Me di cuenta hace un tiempo, y es verdad que hay que tener cierto cuidado. Vi no sé si fue una camiseta o una imagen con un búho, y una persona creyente se acercó a la persona que tenía ese búho, no sé si era una camiseta o un póster, no sé qué era, y le dijo así muy en serio, le dijo, tienes que tener cuidado porque el búho representa a los Illuminati. Y me nace siempre hacer la pregunta, ¿qué estaban antes, los Illuminati o el búho? ¿Qué culpa tiene el búho? Ahora, si los Illuminati hubieran sido representados por un perrito, nadie tendría mascota. El problema es que si cada vez que algo malo se apodera de un símbolo y nos obliga a dejar de usarlo, existen cosas que el Señor ha entregado incluso a la humanidad como muestras de gracia, que el mundo las ha tomado para hacer un símbolo que representa la perversión. Y uno de ellos es el arco iris. Nosotros hoy, cada vez que vemos un arco iris, los colores en una bandera, el dibujito en una camiseta infantil, es como los unicornios. Directamente vemos unicornios, vemos arcoíris y vemos que son ciertos símbolos de los que se están apoderando el colectivo LGBTQIHJK. El abecedario tienen ya ahí. Pero la realidad es que ellos tomaron algo que es una muestra de gracia y misericordia y lo han usado para una ideología perversa. Pero lo que yo no creo es que los creyentes debamos cruzarnos de brazos y decir, pues nos quitaron algo y ya está. Porque ¿qué va a pasar si nos quitan la cruz? ¿Qué va a pasar si nos quitan el pescadito que muchos llevan en el coche y ahora los trans deciden representarse con un pececito? Ya no puedo llevar el pececito en el coche porque van a pensar que conduce un trans. Hermano, el mundo que yace bajo el maligno siempre va a intentar apoderarse de todo, pero no les podemos dejar. Así que en el mensaje de hoy vamos a reivindicar que el arco iris no es de la ideología de género. El arco iris es un regalo de Dios que le dice al mundo que nunca más lo va a exterminar hasta el día del juicio. Yo quiero empezar con una frase del pastor Spurgeon que me di cuenta que tiene errores, así que aquellos que a veces veo que sacan el móvil y las fotografían, no tengo problema, pero está mal escrita, así que la mandaré corregir, pero la voy a leer intentando corregir automáticamente esos errores. Dice así: no es que yo recuerde a Dios, es que Dios me recuerde a mí. No es que yo me aferre a su pacto, sino que su pacto se apodere de mí. Gloria a Dios. Todos los baluartes están asegurados
e incluso las torres menores que podemos imaginar podrían haber sido dejadas al hombre, pero están custodiadas por la fuerza divina. Ni siquiera el recuerdo de la alianza queda en nuestra memoria, porque podemos olvidarlo. Pero nuestro Señor no puede ni olvidará a los santos que tiene grabados en las palmas de sus manos. Hoy vamos a hablar de un símbolo que significa un recuerdo de algo importante. Y por eso quise empezar con esa frase. Porque qué triste sería si Dios hubiera dejado algo de nuestra salvación en nuestras manos. Porque estoy seguro que todo lo que hubiera dependido de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestras fuerzas, lo hubiéramos tirado a la basura. Pero nuestro descanso es que absolutamente toda nuestra salvación está en las manos de Dios. Si solamente un 1% del trabajo dependiera de mí, se perdería. Se perdería. Somos débiles. Tendemos a olvidarnos de las cosas, y no solo de Dios. El pastor que queríamos porque hizo algo bueno por nosotros, nos visitó en una necesidad, oró por nosotros y dijimos que lo amábamos incondicionalmente, es el mismo que mañana odiamos y despotricamos de él. Nos olvidamos de quien nos hizo un favor. Nos olvidamos de quien nos visitó en el dolor. Nos olvidamos del jefe que nos dio un trabajo cuando nos sale uno mejor. Cuando él me dio el trabajo y yo estaba en la puerta de la calle, eso fue la mayor bendición. Pero ahora que llega otro con más dinero, ya la gratitud no es tanta. Tendemos a olvidarnos de todo el bien que recibimos. Quizá somos más buenos para recordar el mal, porque nuestro corazón tiende más al rencor que a la gratitud. Somos expertos en decir que haremos algo y dejarlo a medias. ¿Cuántas cosas en tu vida has planificado que no se dieron? ¿Cuántos proyectos hiciste que se quedaron a la mitad? ¿Cuántos propósitos te hiciste que no llegaste a cumplir? Ahora, imagina todo eso en tu vida. La facilidad de olvidar las cosas, la incapacidad de cumplir todo lo que te propones. Ahora, llévalo a tu salvación. Hermano amado, estaríamos perdidos. Pero gloria a Dios, que todo depende de Él. Porque si no, no tendríamos ninguna esperanza. Incluso cuando se trata de recordar sus bondades y misericordias, Él se encarga de recordarlas. Y hoy ha sido tan hermoso, porque me tocaba predicar esto. Venía con el coche, después de unos días de lluvia, y justo en el semáforo, mi esposa me dijo, mira, y el arco iris estaba ahí. Dije, Señor, yo no creo en las casualidades. Yo me tenía que encontrar con eso hoy, antes de hablar de esto. Pero miramos el arco iris y ¿qué recordamos? El diluvio, pero también el pacto de Dios con Noé, la muestra de gracia y misericordia, la promesa de no exterminar más la tierra. Pero cuando llega el verano, no vemos el arco iris, tiramos adelante como si el diluvio nunca hubiera pasado, como si el pecado nunca hubiera imperado en el mundo, y tiene que volver a llover y volver a salir el arco iris para volvernos a traer a la memoria lo que pasó. Si dependiera de nosotros, nos olvidábamos. Pero Dios se ha encargado de traer cosas a nuestra memoria constantemente. Qué bueno es el Señor. Ahora, vamos a ver cómo sigue el texto de Génesis 9 y vamos a empezar con los versículos 8 y 9, donde Dios empieza a hacer ese pacto y a instaurar ese pacto con Noé. Y lo primero que nos damos cuenta es que Dios es quien toma la iniciativa en ese pacto. Génesis capítulo 9, versículos 8 y 9 dice, entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Hermano, no fue Noé quien fue a Dios y le dijo, ¿hacemos un pacto? No fue Noé quien fue a buscar a Dios para ver si llegaban a un acuerdo. No fue Noé el que se dirigió al Creador después del diluvio, después de pisar tierra seca, después de salir del arca para decir, oye, y hacemos una alianza para empezar bien de cero. No fue Noé, fue Dios. Fue Dios.
porque Dios siempre es el que da el primer paso para su relación con el hombre. Por ejemplo, mira algunos pasajes. Génesis 15, 18 empieza diciendo: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. El Señor hizo un pacto con Abraham. Génesis 17, versículo 2, Dios le dice a Abraham: y yo estableceré mi pacto contigo. Génesis 9, versículo 9, hemos leído hoy cómo Dios le dice a Noé: yo establezco mi pacto con vosotros. En Deuteronomio 8, versículo 9, en su pacto dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto. Y en Jeremías 31, por ejemplo, hablando del nuevo pacto, dice: aquí vienen días, declara el Señor, en que yo haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Quién hizo el pacto con Abraham? Dios. ¿Quién hizo el pacto con Noé? Dios. ¿Quién hizo en realidad, aunque no está dicho literalmente, pero ya lo hemos estudiado, el pacto con Adán? Dios. ¿Quién le dice a través del profeta Jeremías que va a hacer un pacto, un nuevo pacto con esa casa, con ese pueblo? Dios. Siempre es Dios. Aunque hoy se ha inventado y levantado una nueva corriente evangélica de gente que hace pactos con Dios. Qué casualidad que en esas corrientes evangélicas esos pactos siempre tienen que ver con dinero. Porque cuando se tuerce la Biblia, últimamente siempre tiene un sobre. Si va a hacer el culto de primicias de principio de año, hay sobre. Si va a ser el culto místico del 31, donde tú harás un pacto y una promesa, hay sobre. Si se dice que va a haber un Dios de pactos y que Dios es un Dios de pactos y que trae tu pacto y haz un pacto por la salud de tu hijo y haz un pacto por la salvación de tu marido y haz un pacto por la restauración de tu matrimonio, siempre tiene un sobre. Hermano amado, Dios es el que ha dado la iniciativa siempre, el que ha dado el primer paso siempre para establecer sus alianzas con el hombre. Siempre ha sido Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo nunca habríamos dado ese paso. Tú y yo nunca habríamos dado ese paso. Hermano, tú y yo nunca nos habríamos levantado una mañana para ir hacia Dios. Y debemos tener claro eso cada día. Tú no estás haciéndole un favor a Dios viniendo a la iglesia. Que nadie se levante una mañana pensando que va a ir a la iglesia como haciendo un favor a Dios o a la iglesia. No, hermano. Dios te hizo un favor a ti. Ya basta de hablar con los hermanos como si tuvieran que bendecir a Dios con su presencia. No, hermanos. Estar aquí es un regalo de Dios. ¿Tú crees que Dios llora cuando nosotros no venimos? No, hermano. No es así. Hermanos, nosotros nunca habríamos ido a buscar a Dios. Nunca habríamos ido a acercarnos con un corazón quebrantado a Dios. Dios es el que siempre ha dado el primer paso. No me escogisteis vosotros a mí. Yo os escogí a vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Vosotros me amáis porque yo os amé primero, dijo el Señor Jesucristo. Él siempre dio el primer paso. Él nunca estuvo perdido, siempre fue la oveja. Y Él es el que va a buscar. Él es el que deja las 99 y va a buscar la perdida. Él es el que va. Él no se queda esperando que la oveja vuelva a la descarriada, porque no va a volver. Él va a buscar a la oveja perdida. Él da ese paso. Y eso es lo que nos debe asombrar de su inmenso amor y de su inmensa gracia y de su inmensa misericordia. No venimos a adorarle porque le tenemos miedo. No venimos a cantarle porque le tenemos miedo. No venimos a conocerle estudiando su palabra porque le tenemos miedo. Venimos porque estamos completamente enamorados de Dios al haber entendido que estábamos perdidos rotundamente y Él, santo y perfecto, dio un paso para buscar a miserables pecadores. Y eso nos asombra tanto, nos cautiva tanto, nos deja tan chocados que no tenemos cómo reaccionar, sino cantando y dándole nuestra vida.
Nosotros somos como ese endemoniado gadareno, que ningún hombre, ni siquiera sus discípulos, podían librarle de esos demonios. Y que cuando Jesús fue a él y lo hizo libre con su poder, se acercó a Jesús y le dijo, déjame ir contigo. Después de ser libre podría haber dicho, pues me vuelvo a mi vida, a mi trabajo, a mis quehaceres. Pero en cuanto él sintió que ese santísimo Cristo se acercó para hacerle libre, él solo podía responder de una manera, yo ahora quiero servirte, yo ahora quiero seguirte, yo ahora quiero ser tuyo. Y lo pudo servir, solo que Jesús le dijo, ve a tu familia, ve a los tuyos y cuenta lo que ha pasado. Tráeme a otros contigo, esa manera de servirme, tráeme a otros contigo. Servirme no es solo barrer, servirme no es solo hacer algo entre las cuatro paredes del templo. Tráeme a otros contigo. ¿Me quieres servir? Tráeme a otros. Tráeme a otros. Mayores cosas de las que yo hice vosotros haréis. Vais a llegar a más gente. Tráeme a otros. Tráeme a otros. Hermano, yo cada día, yo reconozco algo. Cuando yo empecé a conocer a Dios, muchas de las cosas que movían mi vida en el deseo de santificarme era mirar a un Dios bravo. Yo sabía que era un Dios de amor, pero en mi cabeza está grabado, Él es también fuego consumidor. Y eso me movía a la santificación, pero era como una santificación sin gusto, sin deleite, sin gozo. Como lo tengo que hacer y lo voy a hacer porque Él disciplina y yo no quiero ser disciplinado y Él castiga el pecado y Él... Hasta que de repente, conforme conozco más a Dios, conozco más su palabra, empiezo a ser cautivado por su gracia. Él sigue siendo fuego consumidor, pero ahora no es el fuego consumidor lo que me mueve a querer obedecerle. Y ahora no se me hace un peso, ahora lo disfruto. Para mí es un deleite. Para mí servirle es un deleite, darle mi vida es un deleite, honrarle es un deleite, pero es porque he sido conmovido por tanta gracia. Nadie ha hecho tanto por mí. Nadie ha hecho tanto por mí y nadie lo hará. Mi madre hizo mucho por mí, mi esposa ha hecho mucho por mí, pero nadie alcanzará lo que Dios hizo por mí, entregando a su Hijo a morir por mis pecados. Nadie ha tenido conmigo tanta paciencia. Bueno, sí, tus padres cuando eras pequeño tuvieron paciencia, tu esposa habrá tenido paciencia. Sí, pero son pecadores, teniendo paciencia de otro pecador. Yo estoy hablando que Él es santo y tiene paciencia de un miserable como yo. Es diferente. ¿Qué menos que un pecador tenga paciencia de otro? Cada uno tiene pecados diferentes, pero pecados. Pero Él tiene paciencia con nosotros cuando Él no tiene pecado, cuando Él es puro, cuando Él es digno, cuando Él es santo. Eso es lo que asombra. Que me ame otro pecador, yo hasta lo entiendo. Pecadores amando pecadores, pero que me ame el santo y perfecto Dios, siendo yo tan vil. Eso es lo que a mí me dejó roto por dentro. Y me dijo, óyeme, Él merece absolutamente todo. Porque yo nunca habría dado ese paso y Él lo dio por gracia. Yo no consigo escuchar de verdad, que Dios me perdone si puedo sonar duro, pero cuando escucho esos mensajes de Dios vio potencial en ti, la gente no te valoraba, pero Dios vio que había algo grande en ti, a mí me rechina el oído. Digo, estáis destrozando a la gente con ese mensaje. Ya vienen subiditos y los vais a subir más. No, Dios no vio potencial ninguno en ti. Si hay alguna gota de bondad en ti, la ha puesto Él. En ti no estaba. Una de las mayores frases que a mí me dejó pero perplejo cuando la leí, pero dije, qué gran verdad fue. Todo lo malo que veas en mí es mío. Pero si ves algo bueno, es Dios. Lo malo no lo culpes, sale de mí. Pero lo bueno no me lo otorgues porque viene de Él. Y yo dije, es la pura verdad. Cuando yo consigo tener paciencia con alguien que me pincha, pagar el mal con bien, poner la otra mejilla, digo, eso no soy yo. Eso es Cristo en mí. Pero cuando yo no tengo paciencia y contesto, digo, ese es el Juanma. Ese es el yo de toda la vida. Y ahí lo entendí. Digo, todo lo malo que nace es mi carne queriendo volver a aparecer. Y todo lo bueno es cuando mi carne está sometida al Espíritu y Dios sobre mí. Él es inmensamente bueno. Por eso, no es que nos tuviera misericordia un día, es que nos la sigue teniendo cada mañana.
Dios dio el primer paso para hacer un pacto con Noé. Y dijo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia. Asimismo, fue su hijo el que hizo un pacto también. Y ahora, por medio de Cristo, estamos en ese nuevo pacto. Cristo ahora es mediador de un pacto mucho mejor. Hebreos 9:15. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermanos, nosotros no estamos en ese pacto que vemos de Dios con Noé. Nosotros estamos bajo un mejor pacto, con unas mejores promesas, el pacto cuyo mediador es Cristo. Y así como en ese pacto tuvieron que haber sacrificios, asimismo tuvo que haber un sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo, para establecer ese pacto del que somos parte. Y lo más hermoso es, hermano, ¿tú te has preguntado alguna vez cuándo se hizo el pacto en Cristo? El pacto en el que estamos nosotros, el pacto cuyo mediador es Cristo. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo se hizo? Porque nosotros vemos el pacto de Dios con Adán en ese momento, vemos el pacto de Dios con Noé después de salir del arca, vemos el pacto de Dios con Abraham después, pero yo te pregunto, ¿cuándo se hizo el pacto de Dios con el Hijo? ¿Cuándo se hizo el pacto de Dios con Cristo? Y te quedas asombrado cuando llegas a Hebreos 13, versículo 20 y 21, y lees esto. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto. Y hermano amado, eterno no es desde hoy hasta la eternidad. Eterno es desde la eternidad hasta la eternidad. Eso es maravilloso. La sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Dios le dice a Noé, voy a hacer un pacto contigo y con los tuyos por las siguientes generaciones, con tu descendencia. Y mira cómo sigue, versículos 10 y 11. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros. Hermano, ¿quién más fue alcanzado en ese pacto? Es curioso, porque siempre viene a nuestra mente Dios haciendo y estableciendo un pacto con los hombres. Pero mira lo que ha dicho, voy a hacer un pacto contigo y con tu descendencia y con todo ser viviente que está con vosotros. Tú podrías haber pensado, bueno, se refiere a lo mejor a las nueras, a quien sea, pero ahí especifica aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros. Todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros. Y mira que promete Dios. Y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Hace un tiempo me sentí mal conmigo mismo. Hablo de tiempo ya pasado, estaba cayendo un buen torrente de agua. Y yo creo que a veces es costumbre, a lo mejor ustedes también lo han dicho alguna vez, pero expresándome, ¿no? Con alguien con el que hablaba, le decía, madre mía, está cayendo el diluvio. Pero luego me sentí mal, porque yo dije, creo que esto no se parece ni la más mínima gota a lo que fue aquello. Puede estar cayendo mucha agua, pero puede estar lloviendo mucho, pero nunca vamos a entender la cantidad de torrentes de agua que se formaron cuando cielo y tierra se juntan y se abren las fuentes para inundar toda la tierra. Y desde ese momento dije, nunca más voy a usar esa expresión. Porque creo que es minimizar lo que sucedió y sobre todo no recordar que Dios mismo prometió, nunca más mando un diluvio, nunca más.
Los torrentes de agua pueden parecer duros. Y eso es lo que yo pienso. A veces ves esos vídeos de esas tormentas tropicales que están arrasando ciudades. Vemos pueblos inundados, coches flotando, casas inundadas, gente que ha muerto incluso por esas inundaciones. Vemos todo eso, luego un tsunami y dices tú, madre mía. Y yo pienso, si Dios dijo que nunca más mandaría un diluvio y esto a nosotros ya nos está resultando bastante agresivo, que ni podemos salir de casa hoy, ¿cómo sería aquello? ¿Cómo lo verían? ¿Cómo los ojos de esos niños, cómo los ojos de esos adultos, cómo los ojos de esas personas estarían viendo la inundación de la tierra y no poder frenarlo, y no poder contenerlo, y no poder pararlo, y empezar a ver cadáveres a tu alrededor, y que nadie puede frenar eso, día a día? Pero Dios establece un pacto. Y en ese pacto promete, nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Pero quiero que te aguardes una frase en tu mente. Nunca más volverá a ser exterminada toda carne, pero no acaba ahí, por las aguas del diluvio. El Señor promete nunca más traer un juicio como el diluvio. No que nunca más habrá un juicio sobre la tierra. Él dice que nunca más volverá a hacer lo mismo. Él dice que nunca más volverá a exterminar toda carne con un diluvio como aquel. Pero lo más maravilloso que vemos en este pasaje y lo que a mí más me asombró es cuando Dios incluye a todo ser viviente en ese pacto. Eso llevó mi memoria rápidamente a pensar en hasta dónde llegó el pecado de Adán. En Génesis 3:17 nosotros leímos esto. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra pecó, pero fue maldita. Los animales pecaron, pero recibieron juicio. Hermano, absolutamente todo lo creado fue caído y llevado bajo maldición por el pecado de Adán. El alcance del pecado de Adán no solo llegó a los hombres. Nosotros leemos en la Escritura, por el pecado de un hombre, la muerte llegó a todos. Pero nosotros debemos comprender que por el pecado de Adán no solo llegaron consecuencias sobre las personas, llegaron consecuencias sobre toda la creación. Hermano, nosotros hoy vivimos en un mundo que sigue sufriendo las consecuencias del pecado de Adán. La Biblia dice que la tierra gime como dolores de parto. Como dolores de parto, gime profundamente de dolor y que está aguardando, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y eso nos está recordando que lo que la tierra está esperando en esa expresión de la manifestación de los hijos de Dios es el día de la gloriosa resurrección, el día donde recibiremos cuerpos en gloria, el día donde iremos a morar en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, porque la tierra será renovada. La tierra sufre. La tierra sufre. Cuando a veces decimos y se hablan de muchas cosas y dice, estamos destrozando el planeta, es la pura verdad. Es la pura verdad, no es mentira. Lo que pasa es que no lo van a arreglar. Aunque hablen de cambio climático y de esas cosas y hagan campañas verdes, no se va a arreglar. Eso no justifica que nosotros pues actuemos de una manera nociva. Yo siempre he pensado que desde que somos creyentes deberíamos cuidar más el planeta que Dios creó. Entiendo que un ser humano que desprecia a Dios, al Creador, desprecia la creación. Pero aquel que ama y respeta al Creador, ama y respeta la creación. Mi manera de ver el planeta, la tierra, el agua, los animales, todo cambió cuando conocí al que creó todas las cosas. No me he vuelto de Greenpeace ni nada parecido, pero vivo con una cosmovisión diferente. Tengo una manera diferente de ver las cosas, la vida y especialmente la creación.
porque ahora tengo presente al Creador. Antes no. Antes no. Pero el alcance del pecado de Adán llegó a todos. Maldita será la tierra por tu causa. Una tierra fértil y verde se volvió seca y árida. Una tierra que daba abundante fruto se volvió una tierra que iba a dar espinos y abrojos. Una tierra que daba fruto en abundancia, ahora iba a haber sudor para sacar el fruto de la tierra. Hemos visto incluso como por las consecuencias del pecado, Dios le dijo a Noé que habría violencia entre el hombre y los animales. Y ahora mira el mundo. Especies matan a otras, el hombre peleando con algunas especies, el mundo cayendo bajo destrucción, nosotros corrompiendo absolutamente todo, y la tierra y todo lo creado sufriendo las consecuencias de nuestro pecado y de nuestra maldad. Pero de la misma manera que el pecado alcanzó la creación, de la misma manera la misericordia. El Salmo 36, los versos 5 y 6 dicen lo siguiente. Mira lo que dice. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. De la misma manera que la misericordia de Dios está extendida por todo el firmamento, de la misma manera que la fidelidad de Dios está extendida por todo el firmamento, el juicio de Dios está extendido por todo el firmamento. De la misma manera que Dios preserva a los hombres, Dios preserva a la creación al completo. De la misma manera que el juicio llegó a la creación, que la maldición llegó a la creación, también la misericordia alcanzó la creación. Por eso Dios le dice a Noé, haré un pacto contigo, con tu descendencia y con todo lo creado. No voy a exterminarlos más. No voy a exterminarlos más con un diluvio. Es tan curioso el tema de los animales ahí incluidos que me vino a la mente el cómo Dios llega a comparar a los ninivitas cuando estudiamos el libro de Jonás con animales en una ocasión. En Jonás capítulo 4 y el versículo 11 leemos lo siguiente. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Oye, ahí había un problema. Jonás se enfadó con Dios. Jonás se enfadó con Dios. ¿Por qué? Porque Dios había determinado tener misericordia de los ninivitas. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar la historia de Jonás, antes de estudiarla a fondo, mi corazón siempre había pensado que Jonás no quería ir a Nínive por miedo. Siempre incluso escuché gente que me dijo, no, porque Jonás sabía que los ninivitas mataban a los profetas, los ahorcaban, les cortaban la cabeza, los clavaban en postes en la entrada, eran bravos, odiaban al pueblo de Dios. Y digo, guau, normal que quiera irse. Pero cuando uno lee el libro de Jonás, no era miedo. Jonás sabía lo que hemos dicho al principio, que Dios es inmensamente grande en misericordia. ¿Por qué Dios me está llevando a Nínive? ¿No será que se le va a ocurrir salvar a esa gentuza? Por eso es más fácil predicar al drogadicto de la calle del que tengo compasión y me da pena que a mi padrastro al que no aguanto. Es más fácil predicar al mendigo que sufre que a mi padre que me castiga. Por eso es más fácil orar por la salvación de todas las prostitutas, pero no por la de mi exmarido. Porque todos tenemos un Jonás dentro, que en el fondo no quiere reconocer que no le importaría si alguno se perdiese de su lista. Que mataría por ver a los que él quiere salvos, incluso al mundo, pero esa persona que ore otro, que a mí no me nace, pastor. Pues a Jonás tampoco le nacía que los ninivitas fueran salvos. Y espero que Dios no te tenga que mandar un gran pez
para que entiendas que se salva quien Dios quiere y no quien te cae bien a ti. Voy a decir una frase que espero que se entienda, porque si no me voy a buscar un problema. El violador que abusó de una muchacha no es digno de salvación. Pero la muchacha que fue abusada tampoco. Y si Dios tiene gracia de los dos, es lo que ha tenido de ambos. Solo gracia. La única manera que la violada sea salva por Dios es por gracia. Y la única manera que el violador sea salvo por Dios es por gracia. Porque ella no es una violadora, pero puede ser una orgullosa, una mentirosa, una soberbia. El problema es que nosotros en nuestro corazón tenemos un problema no intelectual, es un problema emocional. Vamos a ser honestos, hay muchas cosas de la Biblia que entendemos, pero nos cuesta aceptar. Mi mayor lucha con el Señor nunca ha sido en mi cabeza. Mi mayor lucha con el Señor siempre ha sido aquí. Cuando yo voy a ver a mis padres o hablo del Evangelio con mi madre y lo rechazan y quieren seguir a su vida, y luego llego a casa y veo gente que me escribe correos de cómo el Señor los alcanzó por los mensajes de esta iglesia, de cómo Dios alcanzó sus vidas, restauró sus matrimonios, alcanzó sus familias, yo sé yo. Esa gente que no sé ni quién son. Tantos son ya los que me han escrito. Y ellos. Mi cabeza la teoría la sabe. Es por gracia y es por su soberana voluntad. Pero mi corazón tiene grandes debates. Mi problema con Dios nunca ha estado en mi cabeza. Mi problema con Dios siempre ha estado en mi corazón. Por eso mi problema con las cosas del Señor nunca ha sido intelectual, ha sido emocional. Hay cosas del Señor que yo tengo luchas internas para entender, pero no aquí. Aquí. Pero Dios no es el problema soy yo. Por eso nuestra mayor lucha, ¿sabes cuál es siempre? Niégate a ti mismo, Juan Manuel, porque tú eres el mayor estorbo en tu vida espiritual. Tú y tu corazón podéis ser los mayores estorbos. Aseguro que si a Jonás le decían, Jonás, ves al barrio tal de Jerusalén y predica, Jonás iba feliz. La santa ciudad de Dios va a escuchar al profeta. Pero esos malditos ninivitas no, Señor. El problema de Jonás nunca fue el miedo. El problema de Jonás fue el odio, el rencor, la rabia. Igual que nosotros también muchas veces. Cada vez que estudio la Biblia digo, a veces tengo un Jonás, a veces estudio y digo, a veces tengo un fariseo, digo, nunca tengo a Jesús, el bueno, siempre tengo a los malos. Siempre me identifico con el fariseo, con Jonás, con el leproso, ingrato, nunca. Y mi lucha es parecerme a Jesús. Y yo a veces me miro en la Biblia y digo, Señor, si yo me parezco tanto a Jonás, al fariseo, al leproso, y yo quiero ser como Jesús. Cuanto más lo conozco, más lejos me siento de parecerme. Te lo digo en serio, cuando empecé a caminar con el Señor me sentía mejor cristiano que ahora. Ahora que conozco más me siento peor. Pero yo creo que eso es buena señal. Porque cada vez significa que estoy más cerca de entender su santidad. Y cuando yo era nuevo en la fe todavía no comprendía cuán santo es nuestro Dios. Eso no me desanima, ¿eh? Eso solamente me lleva a decir cada día que es por gracia. Y querer someter más mi corazón a Él. Pero mira qué interesante lo que ha dicho Dios en Jonás 4:11. ¿No he de piadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? ¿Te has dado cuenta? Cuando hace el pacto con Noé le dice, hago un pacto contigo, tu descendencia y con todo ser vivo. Aves, animales. Y mira, manda a Jonás y dice, ¿no he de apiadarme yo de los ninivitas? ¿Podía haberlo dejado ahí? ¿No he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad donde hay 120,000 personas o más y muchos animales? Ahí muestra nuevamente lo que hemos leído en el Salmo, que la misericordia y la fidelidad de Dios alcanza incluso a los animales creados. Así es nuestro Dios. Dios nos sostiene.
pero Dios también sostiene al resto de su creación. Ahora, el Señor decide establecer una señal. Señor, ¿cómo sabemos que realmente no vas a exterminar la tierra con un diluvio? Señor, ¿cómo sabemos que realmente has hecho un pacto con nosotros? Señor, ¿cómo sabemos que realmente nunca más se va a inundar la tierra? Versículos 12 y 13 dice: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y, mira ahora la palabra, entre yo y la tierra. Empezó diciendo, hago un pacto contigo, con tu descendencia y con los animales. Pero ahora dice, pongo el arco que va a ser una señal del pacto contigo y la tierra. Porque realmente donde Dios está poniendo su misericordia no es solo en Noé, no es solo en los animales, es en toda la tierra. Toda la tierra fue inundada por el diluvio y ahora toda la tierra va a ser inundada por esa gracia del Señor, esa misericordia del Señor. Y el Señor manda una señal. De ahí la frase con la que hemos empezado. Para que cada día que veamos esa señal, recordemos lo que pasó por el pecado, recordemos la misericordia que tuvo Dios de permitir a una familia entrar en el arca y ser salva. Recordemos la inundación, recordemos la salvación del Señor y recordemos su promesa de que nunca más habrá un diluvio. Cuando miremos un arco iris, no pensemos en el movimiento LGBT. Cuando miremos un arco iris, pensemos en el pacto de Dios con la tierra. Ellos no se pueden quedar con lo que Dios regaló. Ellos no pueden pervertir un símbolo de gracia, de misericordia, de bondad y volverlo un símbolo de perversión, de inmoralidad. No pueden hacer eso. Lo harán y al mundo lo convencerán, pero a nosotros no nos engañarán. No nos engañarán. El arco iris no aparece solo ahí, está mencionado en otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, el profeta Isaías lo menciona en Isaías 54, versículos 9 y 10. Dice, porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Aquí nosotros estamos viendo que Isaías está recordando el momento en el que Dios ha hecho un pacto de misericordia con Noé, y el pacto establecido, y cómo Dios jura no inundar más la tierra. Nosotros nos viene a la mente que Isaías tiene presente la señal de ese pacto, el arco iris. Mira qué bonito también cuando leemos Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 3. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Hermanos, cada vez que Dios establece un pacto, Dios deja una señal. Siempre ha sido así. Siempre que veas un pacto de Dios, verás que establece una señal. Y también un elemento que lo sella. Nosotros estamos en un nuevo pacto, cuyo mediador es Cristo. Ahora, Noé ha salido del arca. Dios ha hecho un pacto con Noé. Dios establece una señal de ese pacto que le recuerda que nunca más exterminarán la tierra con un diluvio. El pacto alcanza incluso todo ser vivo. Y ahora Dios usa una expresión curiosa que ya hemos estudiado, que Dios se acordará de ese pacto cada vez que vea la señal. Génesis capítulo 9, versículos 14 al 17. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes
y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne. Y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Hermano amado, nosotros sabemos algo. Dios no se olvida de nada. Cuando nosotros leemos esto y leemos: se verá el arco y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros, nosotros sabemos que Dios no se olvida de nada. Dios no se olvida de su pacto. Dios no se olvida de absolutamente nada. Por ejemplo, hay gente que suele decir esto: Dios ha lanzado todos tus pecados al mar del olvido. O yo he escuchado directamente: Dios ha olvidado todos tus pecados. No, Dios no es amnésico. Dios no tiene amnesia. Ya, pero la Biblia da a entender que Dios no se acordará más de nuestros pecados. Pero ¿querrá decir que a Dios se le olvidan? ¿O querrá decir que no los tendrá más en cuenta? Dios no puede decir que no se va a acordar de algo. Dios no pierde memoria. Dios conoce pasado, presente y futuro. No solo recuerda las cosas buenas. Dios sabe de dónde nos ha sacado. Es más, el mismo Dios nos recuerda eso a nosotros. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde te saqué. Es decir, nunca te olvides de dónde te he sacado. Nunca olvides tus pecados. Es más, te digo una cosa, hermano, de las peores cosas que puedes hacer es olvidar tus pecados. Porque una de las cosas que nos mantiene en vela para no volver a pecar es traer a memoria de dónde nos sacó el Señor. Ya olvida lo que hiciste. No lo olvides nunca. Aprende de ello. No te condenes por ello, pero nunca lo olvides. Tú no le puedes decir a un hombre que traicionó a su esposa o a una esposa que traiciona a su marido: olvida, ya pasó mucho tiempo, ya está, ya te perdonó, ya olvídalo, te tienes que perdonar. No lo olvides nunca, porque puede volver a pasar. Recuérdalo cada día, que cada película donde hay una infidelidad, que cada escena donde hay una infidelidad y que cada cosa que te cuenten donde hay una infidelidad te ponga el dedo en la cara y te recuerde: tú lo hiciste, para seguir alerta y decir: nunca más, nunca más, nunca más. Sí, no te condenes porque Dios no te ha condenado. Sí, recibe el perdón de Dios. Sí, recibe la gracia de Dios. Sí, disfruta del perdón recibido incluso de tus seres queridos. Pero nunca olvides de dónde te sacó el Señor. Lo he dicho al principio, tenemos la tendencia a olvidarnos. ¿Te has dado cuenta? Nunca se nos olvida de lo que otro nos hizo a nosotros. Y queremos olvidar lo que nosotros le hicimos a otros. Somos demasiado condescendientes con nosotros mismos. Si a mí me hacen algo, lo recuerdo hasta el sepulcro. Si yo hago algo, le exijo a la gente que ya no me lo tenga en cuenta. Somos muy condescendientes con nosotros. Y somos muy condescendientes con nosotros porque nos amamos mucho. Porque es la verdad, cuando nos recuerdan el pecado duele. Cuando recordamos lo que hicimos da vergüenza. Cuando sale el tema nos molesta porque ya basta, ya pasó tiempo, no me toques más el tema porque a mí me irrita. Pero yo te recuerdo lo que tu madre nos hizo en el 84. Es tu orgullo. ¿Lo aceptas o no? Te amas demasiado y no quieres que se toque ningún tema donde tú sales avergonzado. Y sales como el malo de la historia. Pero qué bueno para recordar. Uno, que si nos relajamos puede volver a pasar. Dos, que incluso siendo tan ruin, el Señor se apiadó de mi alma. Tres, que Dios ha sido tan bueno que me ha dado una nueva oportunidad en mi vida espiritual, personal, familiar, matrimonial, y no la quiero desaprovechar. Y cuatro, que hasta que tenga un cuerpo glorificado, tengo una batalla con mi carne. Y que normalmente no solemos caer en pecados nuevos. Solemos volver a los mismos de antes. Hermano, te voy a decir una cosa. Yo dudo que en mi vida esnife cocaína.
porque nunca me llamó la atención. Yo dudo que haga cosas que nunca hice en el mundo en el pasado. Mi miedo es volver a hacer las que hice en su momento. Porque a mí lo que me atrae va a ser lo que siempre me atrajo. Cada uno es tentado de sus propias concupiscencias. Por eso nuestras luchas siempre son con las mismas cosas. Pastor, lucho con lo mismo. Es que normalmente es con lo mismo que vas a luchar siempre. Ese es tu punto débil. Eres libre, pero tienes que mantenerte alerta en ese área que sabes que puedes tener tu recaída. La persona que siempre ha sido temperamental y ahora por la gracia de Dios está más mansa, sabe que cuando un día deja de orar, deja de buscar al Señor, de leer la palabra, lo que suele aflorar primero es el temperamento otra vez. Siempre suele salir lo de antes. Y duele, lo mismo. Podía ser algo diferente. Hermano, no, Dios no se olvida de nuestros pecados, solo que no los tiene en cuenta, porque su peso y castigo los puso sobre Cristo. Y nosotros recibimos su perdón, pero nosotros no nos olvidamos de lo que hicimos. Tampoco. Dios no está diciendo que se va a acordar porque se puede olvidar. Dios está diciendo que tendrá presente el pacto que hizo con Noé y la tierra. Dios está diciendo que lo tendrá presente, pero sobre todo que los que lo tienen que recordar somos nosotros. Dios nunca se ha olvidado del pacto. La prueba es que hasta hoy han pasado multitud de años y Dios no ha vuelto a mandar un diluvio. Pero nosotros a veces vivimos como si nunca hubiera habido uno. El arco iris nos recuerda que hubo un diluvio. Ahora, cuando nosotros, el pueblo del nuevo pacto, ¿cómo recordamos nosotros, hermanos? ¿Cómo recordamos el pacto en el que estamos tú y yo? Si el arco iris recuerda ese pacto de Dios con Noé y la tierra, ¿cómo recordamos tú y yo el nuevo pacto en Cristo? Porque tú y yo tenemos que recordar que somos el pueblo del nuevo pacto. Tenemos que recordar que la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Tenemos que recordar que Dios ha tenido misericordia. Tenemos que recordar que hemos recibido perdón. Tenemos que recordar que hemos recibido las promesas de vida eterna. Tenemos que recordar que nunca más habrá condenación. ¿Cómo recordamos todo eso los cristianos? ¿Cómo recordamos nosotros, el pueblo de Dios, que estamos en ese pacto? La cena del Señor. En 1 Corintios 11, versículo 23 al 25 dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. La cena del Señor es un memorial. Es un memorial. Es un memorial que nos recuerda la obra de Cristo, la redención, la salvación, la gracia, la misericordia, el perdón de pecados, las promesas de vida eterna, su muerte, su resurrección, su ascensión, y se anuncia su regreso. Y lo hacemos cada vez que nos reunimos, tomamos los elementos, leemos su palabra y en memoria de Él. En memoria de Él. Así que Dios manda la señal del arco iris para recordar que nunca más traerá un diluvio. Celebramos la cena del Señor para recordar que nunca más seremos condenados. Pero debemos terminar este mensaje de hoy con una cosa extra. Es que Dios ha dicho que nunca más exterminará la tierra con un diluvio. Dios ha hecho una tregua, hermanos, pero la tregua es temporal. En 2 de Pedro 3, 6 y 7 dice: por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos.
Los cielos y la tierra actuales no están reservados para una inundación. Están reservados para el juicio y para el fuego. Y para el juicio y la destrucción de los impíos. Dios prometió que nunca más inundaría la tierra con un diluvio. Hizo una tregua temporal hasta que venga el día en que consuma esto con fuego. El día del juicio. Hermano, el día que Cristo regrese será un día glorioso para algunos y el peor día para otros. Tendrá dos tonos muy diferentes. Para aquellos que alzan su mirada al cielo y cuyo corazón dice, Maranata, ven Señor Jesús, será el gran día. Pero los que murieron en Cristo resucitarán en gloria. Los que estamos aquí y los que estemos presentes cuando Cristo venga, resucitaremos, no, pero ascenderemos en gloria. Ellos resucitarán, nosotros seremos alzados, todos recibiremos cuerpos glorificados. Para nosotros un día de gloria, pero para el mundo un día donde el fuego consumirá todo con el juicio de Dios. Pero ¿qué estará pasando cuando llegue ese día? ¿Cómo estarán viviendo los hombres? Pues exactamente igual que cuando vino el diluvio. En Mateo 24, 37 al 39 dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. De la misma manera que cuando vino el diluvio los hombres estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hermano, ¿comer y beber es malo? No. Los hombres estaban comiendo y bebiendo. ¿Qué tiene de malo comer y beber? ¿No es buena la familia? ¿No es bueno el matrimonio? Se estaban casando y dándose en casamiento. Pastor, nosotros también comemos y bebemos. Sí, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, hacemos muchas cosas que el mundo hace. No los pecados que el mundo comete. No vivimos la mundanalidad que el mundo vive, pero el mundo come y nosotros comemos, el mundo bebe y nosotros bebemos, el mundo da paseos por la montaña y nosotros lo damos, el mundo disfruta de la familia, nosotros también, el mundo se casa, nosotros también, el mundo tiene hijos, nosotros también. Pero nosotros para la gloria de Dios y ellos ignorando al Creador. La cuestión no es que hicieran cosas malas en sí mismas. La cuestión es que estaban viviendo la rutina de la vida sin contemplar a Dios. Hay personas que tienen su conciencia muy tranquila porque dicen, yo no estoy haciendo nada malo. Pero no estás teniendo en cuenta a Dios. Hermano, la cuestión es que nosotros estamos comiendo, bebiendo, casándonos, dándonos en casamiento, formando familias, teniendo hijos, aunque algunos digan, bueno, yo no sé si tenerlos. Sí, es lo que Dios manda, fructificar, tened hijos. Pero todo para la gloria del Señor. La diferencia es que yo quiero comer para su gloria, yo quiero beber para su gloria, yo me quiero casar para su gloria, yo quiero formar una familia para su gloria, yo quiero criar a mis hijos para su gloria. Hermano, te voy a decir una cosa y que no te duela, y si te duele, que sea para bien. Pero si estás teniendo hijos, formando una familia, te has casado en la iglesia, pero no lo estás haciendo teniendo en cuenta a Dios en todo, estás como el mundo en los días de Noé. Ah, pastor, pero somos creyentes. Creyentes que están como los hombres en el día de Noé. Porque no estás teniendo en cuenta a Dios en tu crianza.
No estás teniendo en cuenta a Dios en tu desarrollo matrimonial. No estás teniendo en cuenta a Dios en tu relación conyugal. Estás como el mundo en los días de Noé. Deja de pensar que en los días de Noé estaban practicando el canibalismo, abusando los padres de sus hijos. Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Solo que ignorando a Dios en toda la ecuación, sin contemplar al Señor. Si tú estás en la iglesia, pero estás criando a tus hijos sin pensar en Dios, teniendo tu familia sin pensar en Dios, formando tu matrimonio sin pensar en Dios, puedes venir a la iglesia los días que quieras, pero estás haciendo las cosas como los hombres en los días de Noé. Porque lo que nos diferencia a nosotros es que lo hacemos todo contemplando a Dios en todo el proceso. Y hacemos todo para su gloria. Hermano amado, no seas como los hombres en los días de Noé que están viviendo su vida sin pensar en Dios. Hermano, el arco iris que hoy mismo salió en estas calles de Hospitalet, lo vimos, nos ha recordado algo, que Dios no va a mandar otro diluvio, pero que un día vendrá el fuego. Hermano, vive con la certeza del día del juicio. Vive seguro que todos pasarán delante del trono de Dios. Vive seguro sabiendo que Dios juzgará el mundo. Por eso, 1 de Pedro 4:7 dice cómo debe vivir el creyente. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Pedro lo tenía claro. La iglesia es la única que es consciente de que el fin se acerca. Hermano, el mundo vive como si nada fuera a acabar. La iglesia vive sabiendo que el fin se acerca. Y eso debe llevar a dos condiciones o actitudes. Sed prudentes y velad. Sed de espíritu sobrio. Hermano, vive sabiendo que queda poco. No des por hecho que te quedan largos años de vida. No des por hecho que te queda mucho para encontrarte con Dios. Hermano, yo viendo a mi madre ahora luchando con la quimio, me he dado cuenta que una mujer no puede dar por hecho que va a ver crecer a sus nietos. Un padre no puede dar por hecho que llegará a llevar a su hija al altar el día de su boda. No podemos darlo por hecho. Tengo 35 años. En un par de meses hago 36. No puedo dar por hecho que llegaré a 40. No lo puedo dar por hecho. Y tengo que vivir con un espíritu sobrio cada día, contemplando a Dios, viviendo para su gloria y velando, queriendo estar listo, irreprensible, cuando me llame a su presencia, ya sea con 36 o con 56. No porque tenga miedo del juicio, porque soy salvo, pero habiendo querido agradarle en todo. Yo no quiero llegar ante Él y que me diga, ¿qué hiciste por mí? Y que le diga, como muchos le dirán, estaba organizando mi vida para servirte cuando la tuviera más estructurada. Nunca está, ese día nunca llega. Pastor, ahora no tengo mucho tiempo para la iglesia porque acabo de tener un bebé. Entonces no vas a tener otro. Sí, pretendemos tener otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vuelvas a tener tiempo para la iglesia, me volverás a decir que no cuando llegue el segundo. Y luego, ¿qué me dirás? Pastor, es que ahora está en la adolescencia, ya sabe, tengo que dedicarme al niño. Yo entiendo, te tienes que dedicar al niño. Pero ¿desde qué parte del mundo y la historia significa eso que te dejes de dedicar al Señor? Hermano, nunca comprenderé cómo una familia me dice que tiene que parar su vida para dedicarse a un niño por completo. No vi a lo largo de la historia que las familias tuvieran que desmontar todo porque llegó el niño y ahora todo es para el niño. No, hay que darle tiempo, atención, educarlo en el Señor sin dejar de servir al Señor y sin dejar de que Dios sea la prioridad. Si no somos capaces de servir al Señor a la vez que tener un matrimonio saludable y a la vez que criar a los hijos, tenemos que cuestionarnos qué tipo de hombres y mujeres somos. Porque toda la vida lo han hecho. Y con 8 o 10 churumbeles.
Y nosotros llega uno y ya no. Ahora la iglesia tiene que entender que ahora no tengo tiempo para todo, pastor. ¿Por qué? Tengo un hijo. ¿Qué pasa? Tengo un hijo. ¿Qué ha pasado con ese hijo? Que es un gremlin, le echas agua por la noche y se multiplica en 12 o algo, porque te veo desbancado y mide medio metro. Hermano, tu hijo viene del Señor. Y siempre he pensado que todo lo que Dios manda a mi vida es para servirlo más a Él, no para servirlo menos. Cuando yo me casé, yo he entendido que me casé no para decir, Señor, ahora necesito darte menos tiempo para darle más tiempo a mi esposa. No, me casé para decir, vamos a darte nuestro tiempo juntos. No es que ahora tú te apartas un poquito porque ella tiene que tener su tiempo. No, es que ahora es nuestro tiempo para Él. Somos uno para Él. Ha llegado un hijo, oh Señor, ahora un tiempo que ha venido el niño. No, ahora somos los tres para ti. Ese niño ha nacido en una casa donde sus papás sirven al Señor y ese niño va a venir con sus papás a servir al Señor. Niño, tu papá y tu mamá no se perdieron un culto y no se lo van a perder por ti. Tu papá y tu mamá aman los estudios bíblicos y los vas a amar también. Tu papá y tu mamá aman orar con la iglesia y tú lo vas a amar también. Tú no has llegado aquí para que nos separemos más de nuestros hermanos. Has llegado aquí para crecer con nuestros hermanos. Parece que hay niños que en vez de mandarlos Dios, no sé yo quién los mandó, porque los papás desaparecen. Hermano, herencia del Señor son los hijos. Y para su gloria deben ser. Así que desde que nacen, mételos en el pueblo. Que entiendan que sus papás pertenecen a este lugar. Y que ellos también tienen que crecer en este lugar. Amar este lugar. Depende de ti. Depende de ti. Hermano, vivamos velando. Organicemos nuestra vida como aquellos que saben que cada día es oro y tiene que ser aprovechado para la gloria de Dios. Porque Cristo está volviendo. Y mi corazón te dice convencido que el fin está más cerca que nunca. Y yo quiero que nos encuentre velando y con un espíritu sobrio. Y no como en los días de Noé, como si Dios no hubiera aparecido nunca ni fuera a aparecer. No, Cristo va a volver y lo vamos a estar esperando. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por recordarnos, Señor, que somos tu pueblo, que disfrutamos de la señal del nuevo pacto también, en la sangre de Cristo y el memorial de la cena del Señor. Así como nos recuerdas, Señor, con el arco iris, tu misericordia sobre la tierra, recordamos con la cena del Señor tu misericordia sobre nosotros. Ayúdanos a recordar, Señor, que hubo un diluvio y que habrá un juicio de fuego. Y que cuando llegue el gran día estemos velando, Señor, con un espíritu sobrio. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta como aquellos que esperan el fin, que aguardan el fin. Ayúdanos a vivir mirando al cielo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.